Hola, buenas noches. Vamos a hacer la segunda charla de lo que hemos llamado este micro retiro. Eh, y bueno, espero que puedan disfrutarla y gracias por, por verla. Así que nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Esperamos nosotros que hayan, en base a las preguntas que ustedes tenían para contestar, hayan comenzado a encontrarse consigo mismo. No es nada fácil, no se hagan problema si es que les cuesta, porque cuando uno no lo ha hecho antes, se enfrenta a una dificultad que es bastante difícil de sobrellevar. Pero ustedes tienen que saber que todo esto es un proceso, que no es algo que lo hago ahora y ya está. Por otra parte, nosotros seguimos avanzando en nuestra vida y son preguntas que siempre vamos a tener que hacernos. Esas preguntas, contestadas desde el fondo del corazón, verdaderamente nos llevan a un punto en donde tenemos a Dios. Ahí comenzamos a compartir con Él, aunque no nos demos cuenta que está ahí, pero sí es el punto en el cual lo vamos a encontrar. Esto es también como ocurre con la vocación. Cada uno de nosotros tenemos una misión aquí en este mundo. Es aquello que Dios pensó para cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestra vida. Esto de la vocación nos hace sentir bien cuando la encontramos y luego no es fácil, pero desarrollarla es lo que nos va a hacer felices en toda nuestra vida. Thomas Merton, monje cisterciense, dice: el que encuentra su verdadera vocación deja de pensar cómo vivir y comienza a vivir. ¿Por qué comienza a vivir? Porque eso es aquello que Dios ha puesto en su alma para que lleve adelante. Y eso es, aunque sea difícil, aunque sea costoso, es lo que nos va a hacer felices. Uno es feliz cuando está haciendo todo aquello para lo que nació, porque su personalidad eh, tiene las características necesarias para ello. Ahí entonces nosotros vamos a ir a encontrarnos desde el fondo del corazón, encontrarnos, o mejor dicho, comenzar a buscar a Dios. Buscarlo desde esa sinceridad, desde esa apertura. Ahí vamos a haber llegado a contestar las preguntas y saber qué faltas tenemos, qué hemos hecho mal, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas debemos llevar adelante, porque es exactamente lo que debemos hacer. Y ese diálogo con Dios nos va a permitir comprender exactamente por qué camino vamos a seguir. Vamos a tener dudas, por ahí vamos a preguntarnos: ¿es así como lo debo hacer? ¿Lo debo hacer en este lugar o en otro? ¿O cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a poder yo realmente
sentir que Dios está dentro mío, no es para desesperarse, porque tenemos fe y con esa fe vamos a buscarlo hasta el momento que realmente nos vamos a dar cuenta de que ahí está como compañero para toda nuestra vida, como apoyo, y además tenemos la posibilidad de conversarlo con algún sacerdote que también nos puede verdaderamente ayudar. Aquí no estamos desechando las oraciones que siempre usamos. También vamos a seguir rezando el rosario, Padre Nuestro, Ave María, lo que nosotros acostumbremos a rezar. Pero en otro momento, aquí vamos a estar en silencio, en un silencio que nos va a permitir un estado diferente, un estado de diálogo con Dios. Evidentemente, todos hemos pasado por alguna experiencia y yo podría decir que en realidad en mi caso, mi vida pasó por una formación católica fuerte porque se vivía en mi casa por mi madre sobre todo, después en colegio católico, primaria, secundaria e incluso en la universidad, era la Universidad Católica de Mar del Plata. Stella Maris, el rector era el obispo, en ese momento Monseñor Enrique Rau, y teníamos teología también todos los años, 5 años de teología, con el padre Amado, con el padre Bretones, que después fue el que difundió la logoterapia. De cualquier manera, el encuentro fuerte con Jesús se da en los momentos que más los necesitamos. También eso es cierto. Suele haber un momento crítico o varios momentos críticos en la vida en los cuales estamos mucho más cerca de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No olvidemos que es una Trinidad, pero es un solo Dios. Ese diálogo que vamos a poder entablar en esos momentos tan difíciles se hace mucho más evidente la presencia del Espíritu en el centro de nuestro corazón, que es la que nos da fuerza, nos da energía, nos hace ver claramente qué debemos hacer, qué tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a hacer, verdaderamente ayudados por el Espíritu Santo. En ese camino que decíamos de algo que no termina. Por eso es que me parece tan triste el caso de personas que viven en soledad, que no tienen a Jesús en su corazón como compañero de camino. Los que creemos, los que tenemos fe, los que oramos, sí tenemos un compañero que es para siempre, siempre en los momentos felices, más felices y en los momentos difíciles, lo vamos a tener con nosotros. Por eso es que es tan feliz poder tener una oración profunda como lo que creemos que ustedes van a ir logrando. ¿Listo? Sí. Bueno. Ahora yo les voy a contar un poco mi parte, que es un poco bastante diferente a la de Margarita. En mi casa mis padres eran cristianos, católicos, pero no eran muy practicantes. Lo sumo mamá a misa, papá poco.
Después, con el correr de los años, cuando llegaron a la edad que tengo yo ahora, ellos estaban mucho más acercados a la iglesia. Entonces, yo siempre digo que Margarita me domelizó. Domelizar es una palabra que no sé si estará por otro lado, pero yo la inventé también. Y es una mezcla de domesticación y evangelización. Por eso es la domelización. Me domesticó y me evangelizó a la vez. Entonces, ante semejante compañera y una entrega tan grande que tiene ella, empecé con la oración hace más o menos 40 años. Y empecé con el rosario, que lo rezaba a la mañana en mi casa, empezaba y iba a tomar el colectivo, seguía rezando y subí al colectivo a las 7 de la mañana y claro, todo el mundo con sueño, dormido, podía rezar perfectamente, mucho silencio. Entonces, durante bastante tiempo hice esa oración, pero yo notaba que iba bastante a la trapa de Azul. La conocí yo en el año 69 por trabajo. Y después, cuando tenía oportunidad, empecé a ir también hasta hace unos 40 años que empecé a ir más seguido. Y mínimo una vez por año, dos, a veces por ahí podía robar algún lugar y íbamos otra vez y tenía mi confesor y tengo mi confesor allá. Así que bueno, empecé a buscar otra cosa, otra forma de rezar. Y hablando con los monjes, bueno, ellos me decían cómo rezaban ellos, pero a mí me era dificultoso, más solo, no tenía quien me guiara todos los días. Pero a través de ellos también encontré un sistema que le llaman oración centrante, que la creó un monje benedictino, Thomas Keating, que toma partes de lo que es Lectio Divina de un libro que se llama La nube del no saber, es un libro medieval, de la época, sí, del siglo XIV por ahí, este, y también del budismo zen. El otro día yo les decía ponerse con la espalda recta, el cuello recto, las manos relajadas, sentado en una silla. Esa idea, por ejemplo, es tomada del budismo zen. Los monjes rezaban mucho de rodillas. Estar de rodillas es incómodo, te duelen las rodillas, no te puedes concentrar. Entonces, son pequeñas cosas que se van incorporando a este sistema. Es muy fácil de tratar de hacerlo. Llegar en profundidad, adentro de uno mismo, encontrarse con su alma y después encontrarse con Dios, no es fácil. Recién se lo termina de decir Margarita, lleva mucho tiempo. Otro sistema que se puede tomar para la oración es los cursos creados por el padre Larrañaga que se dan en la parroquia. Es un muy buen curso. Nosotros lo tomamos y la verdad es muy bueno. Pero a partir de lo que les desarrolló Margarita, que es ese encuentro que hablamos en la primera charla de encuentro consigo mismo, cuando uno avanza y se empieza a ver adentro y a encontrarse con su alma, es que se está llegando a un punto de inflexión. En ese momento, solo se acerca el momento, uno empieza a buscar a Dios adentro suyo. Y Dios está dentro nuestro. Somos consustanciales con Dios. Dios, en el momento de nuestra concepción, nos da su espíritu. Tenemos la misma sustancia que Dios. Así que no hay que asustarse. En este sistema, cuando uno empieza ese encuentro consigo mismo y lo va siguiendo y empieza a querer encontrarse con Dios, a querer dialogar con Dios para tener la verdadera oración, puede ser que por ahí nos asalten algunos pensamientos que no son tan buenos, ¿no? Entonces, o no son en esa dirección, aunque sean buenos. Entonces, lo que recomienda este sistema es buscar una palabra.
ellos le dicen palabra sagrada. Puede ser Dios, papá, Abba, Jesús, amor, paz, gracias. Y concentrarse en esa palabra dirigida a Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios nos da la vida. Hay muchas cosas que nos conectan con Dios. Entonces, esa palabra, por eso le dicen sagrada, nos conecta con Dios. Y cuando viene una idea que no viene de Dios, volvamos a esa palabra. ¿Cómo sabemos si un pensamiento es de Dios o no? Si viene el demonio, siempre está metido en algún lado y de alguna manera. Se le puso al lado a Jesús en el Monte de los Olivos, sugiriéndole irse, y Jesús rechaza la idea. Si viene del demonio, nos va a dar inquietud, tensión, nerviosismo. Si viene de nosotros, nos va a dar una cierta tranquilidad, pero queda en la nada, no pasa nada, digamos. Pero si viene Dios, nos va a dar paz, tranquilidad, y se va a presentar de manera recurrente. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta, en otra sesión, se va a presentar, a lo mejor de una forma diferente, y nos vamos a dar cuenta de que viene de Dios, que viene de Jesús. O sea, nosotros lo hemos resumido todo esto en dos partes. Uno es la búsqueda de uno mismo y el otro es la búsqueda de Dios. Hay algunos otros pasos intermedios, pero que la culminación de cada uno es lo que les estamos diciendo. El otro día les sugerimos leer dos pasajes de la Biblia. Uno es el de los discípulos de Maús, que ya lo comenté y ustedes lo habrán leído, pero que hay que recordar que lo tenían a Jesús al lado, les hablaba y no se daban cuenta de que estaba. A veces en la oración nos puede pasar eso también. No nos damos cuenta que lo hemos encontrado, que estamos con Él y bueno, y se pasa. Y lo otro es la culminación del Evangelio de Juan. Ahí hay una persona que hay que rescatar, además de Jesús, por supuesto, que es el principal, que es Simón Pedro. Simón Pedro era un tipo de mucha fuerza, espontáneo, le gustaba ir para adelante, y es a quien me quiero referir un poco. Estaban en la orilla del mar esperando a Jesús no venía, Pedro ya se le termina la paciencia y decide ir a pescar, patea el tablero, digamos, ¿no? Se van a pescar, no pescan nada, y por ahí alguien de allá de la orilla les grita a ver si pescaron algo, y era Jesús, no lo reconocieron, y les dice que tiren la red para el otro lado, y ahí sí pescan, y mucho. Juan le avisa a Pedro, es el Señor. Muchas veces al que tenemos al lado, acá, nos dice, ahí está Dios, ahí está Jesús. Bueno, Pedro, al darse cuenta, como era, se tira al agua y sale corriendo, y sale, digamos, tratando de llegar a la orilla lo más rápido posible, tratando de encontrarse con Jesús, con Dios, abrazarlo, pedirle perdón por haberlo traicionado y estar con él, sobre todo en abrazo y con esa persona buena, alegre, compañero que él había traicionado. Y Jesús no lo perdona ahí porque ya lo había perdonado de antes. Tanta la bondad de Jesús que lo perdonó antes de que Pedro le pidiera ese perdón, que seguramente, si bien la Biblia no lo dice, seguramente ha pasado algo así en ese encuentro, hasta que llegaron los compañeros de Pedro con los peces. Allí Jesús no solo no es que lo perdona, sino que le pregunta si lo ama.
3 veces. Y eso a Pedro lo pone mal, y porque cree que le va a quitar el hecho de ser cabeza de la iglesia. Pero no es así. Sabemos bien todos cómo fue Pedro en su vida después de la venida del Espíritu Santo. Y esto lo quería dar como ejemplo de las formas de ver de tratar de buscar y de encontrarse con Jesús. Como los discípulos de Maús, Pedro de distintas maneras, cuando lo saca Jesús dándole la mano del agua, que se va a caminar por el mar y se empieza a hundir, y le pide auxilio, ahí Jesús lo saca del agua, lo salva, y este encuentro que para mí es fundamental e importantísimo por la forma en que él lo busca, ¿no? Así, con ese ímpetu, esa fuerza que tenía. Así que esto nos demuestra que a través de Pedro y los discípulos de Maús, que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que es cercano. Y a ese Dios cercano es al que tenemos que acompañar en estos días de Cuaresma y en los días de la Semana Santa, sobre todo el jueves, cuando Él les dice, a los discípulos les dice, o mejor dicho, dirigiéndose al Padre de los discípulos, dice que a ellos, a los discípulos, y no solo a ellos, sino a todos, los haga uno con Él. Jesús le está pidiendo al Padre que nosotros seamos uno con Jesús, que nos abracemos con Jesús, que amemos a Jesús, que es un Dios cercano. Hasta aquí lo que teníamos para decirles. Así Sí, que bueno. y después tenemos también esta vez 2 frases que ustedes van a recibir por intermedio de Marcela, creo, y para hacer una actividad primero individual de reflexión y luego compartirla en pareja. Muchas gracias. Gracias, hasta siempre.